Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, clientes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde a una sesión más de nuestros webinars de negocios. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pareciera como que se me fue la luz, pero ya aquí estamos nuevamente. Me da mucho gusto estar aquí y contar con su presencia para este tema que sin duda es un tema de actualidad, un tema nuevo. Nuestro tema es inteligencia artificial en el conocimiento y aplicación de las NIFs, una combinación efectiva. Y para hablarnos de este tema y por qué no, también debatir, preguntar, ver qué tanto aplica o no, tenemos a nuestro socio, uno de nuestros socios especialistas en reporte financiero, bajo norma mexicana internacional, bajo normas locales europeas, la de Estados Unidos, y una persona muy preparada en temas tanto de tecnología como en temas financieros. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice José Fran González Sánchez. José Fran, muchas gracias, bienvenido por estar en este tema tan escabroso el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Mauro. Qué gusto el poder compartir nuevamente estos micrófonos en este día y sobre todo poder llevar a todos nuestros amigos, clientes, toda pues un poco compartir estos puntos de vista, ¿no? Que sin duda creo que al hablar de todo este tema de inteligencia artificial, ¿no? Ya no digamos hablar de las NIF, ¿no? De por sí el tema de las NIF sin duda es un gran reto que bueno, a prácticamente pues ya casi 20 años de que empezó su labor el CINIF, pues ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? El proceso de justamente de ir introduciendo el manejo de la normatividad, pues a las empresas, no hablemos de las empresas públicas, ¿no? Porque finalmente ellas ya manejan normas internacionales, ¿no? Pero sí en las empresas familiares y en las empresas que predominan en el mercado nacional, ¿no? Y bueno, y obviamente a nivel internacional también con las normas aplicables, pero que finalmente pues es un reto la adopción de esa normatividad, ¿no? Dejar a un lado una contabilidad meramente de cumplimiento fiscal a pasar a una contabilidad para tomar decisiones con un enfoque precisamente de información financiera. Entonces, y a eso le agregamos ahora, pues esta novedad que se presenta, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto que se ha puesto de moda, ChatGPT, ¿no? Y todos estos diferentes programas, ¿no? Que operan a través de este concepto que se ha vuelto de moda, el concepto del algoritmo, ¿no? Que ahora el algoritmo ya le tenemos miedo o le tenemos respeto o le tenemos de alguna manera cariño, depende cómo nos ha ido, porque el algoritmo hoy es fundamental en muchas actividades. Pero bueno, hoy finalmente la gran interrogante que ha surgido, inclusive de pláticas que pues tanto tú como yo hemos tenido con nuestros clientes, ¿no? De respecto, oye, ¿me puede ayudar o no? ¿Hasta dónde realmente puedo yo automatizar mis operaciones para dar cumplimiento? Creo que es un gran reto y bueno, pues para eso estamos aquí. Y pues qué gusto, Mauro. Muchas gracias. El gusto es nuestro, pues sin duda vamos a aprender mucho y igual vamos a salir con dudas que nos van a hacer investigar, ¿verdad? Y aplicarlas. Efectivamente, inteligencia artificial es un tema de moda en donde lo vemos en todos los escaparates. Parece ser que ahora todo se anuncia con inteligencia artificial, ¿verdad? Hasta para tomarte un café y no se diga en nuestras materias contables, fiscales, financieras, todo es inteligencia artificial, pero pareciera que es como esas herramientas que han salido a lo largo del tiempo, más recientemente en nuestra era, como es Internet, ¿no? Como es precisamente los mismos adelantos en sistemas poderosos como la misma hoja de Excel, que es vital para nosotros como contadores y algunas otras profesiones, y como al principio que surgen pensamos que sirven para todo y que podemos hacer de todo. Prácticamente me acuerdo cuando surgió el protocolo World Wide Web, el triple W, y que nos permitía navegar, decíamos que hasta los hijos iban a comprar en Internet, ¿no? Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de sus alcances, aunque efectivamente sí nos lleva a un cambio de paradigma, un cambio de cultura y desde luego a prepararnos, ¿no? Para esto. Si nosotros preguntamos precisamente a esta inteligencia artificial, que ahorita uno de los más populares es, como decías tú, el ChatGPT, pero tenemos a BART, por ejemplo, con Google, o tenemos a Blink con
la, el navegador de Microsoft, pues nos dice que la inteligencia artificial en el campo de la informática se enfoca a sistemas y programas capaces de realizar tareas, ¿no? Que generalmente pues los hacíamos, algunos todavía los hacemos los humanos, y hablamos de esa capacidad sobre todo de las máquinas para aprender, que hace esa diferencia en la inteligencia artificial. Pues ya tenemos muchos sistemas y ya podemos programar, ¿no? A lo mejor de manera muy básica con macros en Excel, el hacer algunos procesos. Pero en áreas contables y financieras, ¿qué se visualiza? ¿Qué sabemos y qué se espera sobre esta inteligencia artificial, Frank? Fíjate que esto que comentas, ¿no? Y déjame recapitular un poco cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Recordemos que de manera muy conceptual, muy básica, pues la inteligencia artificial pues, se refiere a esa capacidad de una máquina, ¿no? De un programa, precisamente para realizar tareas que normalmente requieren pues, de la inteligencia humana, ¿no? Creo que ese es un primer punto que hay que tener claro. Y entonces, pues en este sentido, recordemos que la inteligencia artificial lo que busca es desarrollar sistemas que puedan aprender, tú lo dijiste ahora, razonar, tomar decisiones y resolver problemas, y aquí es donde viene el punto importante, de forma similar, pues a como lo haría de alguna manera un ser humano, ¿no? Y en lo que nos atañe, pues de alguna forma como lo haría un preparador de información financiera, un interesado de alguna manera en el uso de la información financiera, ¿no? Y entonces, sin duda, ¿no? Cuando hablamos de esta temática y tomamos como base, pues, qué tipo, de alguna manera, de aplicaciones pudiera tener la inteligencia artificial, desde luego podríamos hablar, pues, desde la automatización, ¿no? Todo el tema relacionado con procesamiento de datos, ¿no? Donde hablamos a lo mejor, por ejemplo, lo que nos hemos enfrentado muchas veces al implementar normas como es la de arrendamientos, ¿no? Donde de repente es una gran cantidad de datos los que puede tener un contrato y que a partir de ese gran conjunto de datos, ¿no? Pues a través precisamente de la inteligencia artificial pudiéramos tener o explotar, mejor dicho, de manera más rápida y precisa, ¿no? Lo que requerimos, ¿no? Que de manera muy particular, ¿no? Entonces, sin duda, cuando hablamos del impacto que puede tener en este proceso, yo creo que podríamos hablar desde diferentes ámbitos. Por un lado, déjame partir, ¿no? Por un lado, hablar de cómo podría automatizarse o utilizarse la inteligencia artificial, por ejemplo, en el proceso de registros contables y cómo pudiera utilizarse en la preparación de la información financiera, porque creo que son dos puntos importantes. Y sin duda, ¿no? Porque también esta es una pregunta que muchas veces nos hacen, oye, ¿qué de estos dos es más susceptible a automatizarse, ¿no? El registro, el proceso, el registro o la preparación de la información. Y la realidad es que pues ambos son susceptibles de ser, podríamos decir, automatizados en cierta medida mediante la inteligencia artificial, sin duda. Sin embargo, pues obviamente tanto la automatización como el grado de susceptibilidad pues va a variar según el proceso específico y desde luego la tecnología disponible, ¿no? Digo, creo que tú mejor que nadie podrás platicar de Excel, ¿no? Y de los impactos que ha tenido Excel precisamente como punto de referencia en lo que se refiere a temas de automatización, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido existe la posibilidad de trabajar tanto procesos de registro como de preparación de información, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Es interesante todo el ámbito en el que puede y en el que ya está entrando la inteligencia artificial a software contable, que en México tal vez no vamos en punta, ¿no? Pero desde automatización del registro contable, como dices, en tiempo real, o utilizar la inteligencia artificial para conciliación bancaria de informes, de reportes, de gastos, ¿no? O inclusive para la clasificación automática de transacciones, lo que le llamamos el mapeo, y hasta hay software ya basado en inteligencia artificial que pueden predecir pagos anticipados, reconocimiento de facturas, que algunos de esos ya tenemos en México, y desde luego, con esto que es el machine learning, como tú decías muy bien, pues hace que la máquina, el software, aprenda de transacciones pasadas, de clasificaciones pasadas, y entonces se anticipe, inclusive modelos centros de control, ¿no? Áreas de responsabilidad, y hasta inclusive el leer documentos mediante esto que es el OCR,
y poder hacer esos registros, ¿no? Es interesante porque muchas veces preguntan, oye, ¿y cuál es la diferencia entre una macro de Excel que te podía hacer, traer, jalar información? Pues básicamente que interactúa con muchos sistemas, no nada más es Excel y la biblioteca VBA de Microsoft, y además aprende, ¿no? Que en donde la data es un tema muy importante para entender esto que tú dices muy bien. Pero fíjate, aquí entonces hablamos de que, y creo que muchos lo sabemos, inclusive de nuestros escuchas, toda la automatización que podemos tener en los procesos de registro contable, toda la documentación, todo el tracking hacia los procesos, pero cuando hablamos de información financiera, inclusive yo te quisiera preguntar, cuando hablamos de preparar información contable o contabilizar y preparar información financiera, ¿estamos hablando de lo mismo? Fíjate que es una gran pregunta y la realidad es que no, ¿no? Inclusive vinculándolo con esto de la inteligencia artificial, creo que algo que vale la pena resaltar, ¿no? Pues es que al final del camino el procesar, ¿no? Una serie de datos precisamente para generar información financiera, pues involucra precisamente reglas específicas de evaluación, ¿no? Reglas específicas de presentación y desde luego algo muy importante que tiene que ver con en sí la preparación de la información financiera, es toda esa parte cualitativa que queda y cuantitativa también que queda reflejada en las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de un proceso de registro contable, por un lado estamos hablando, bueno, pues de lo que tiene que ver en sí con los ingresos, el ingreso de datos. Ahí, por ejemplo, desde luego la inteligencia artificial puede ser utilizada para automatizar esa entrada de datos a partir de documentos electrónicos, de documentos físicos, que es un poco lo que comentaba ahorita, ¿no? A lo mejor hoy algo que hemos dicho, inclusive hacemos mucho énfasis, ¿no? En los cursos, por ejemplo, que están vinculados a todas estas normas de arrendamiento, de reconocimiento de ingresos, de que hoy el preparador de la información cada vez tiene un rol mucho más protagónico, en donde no es el que, como antes sucedía, en donde pues era tal vez el último eslabón de una cadena de generación de valor, en el sentido de generación de información, ¿no? Porque primero acontecían los datos y sí había ventas, compras, pagos, cheques, transferencias, etcétera. Y después venía pues el registro contable y decir, bueno, pues el registro es una compra, es una venta, pues cargo aquí, abono acá. Cuando hoy precisamente ahí es donde precisamente creo que es uno de los grandes retos en términos de la inteligencia artificial es, oye, sí, pero tienes que entender un concepto como la sustancia económica, un postulado que es fundamental para nosotros, ¿no? Que es atiende a las circunstancias económicas por encima de la forma jurídica, ¿no? Fondo económico por encima de la forma. Entonces, sí, a lo mejor, obviamente, partimos de la base de que al hablar de Machine Learning, por ejemplo, pues sí, a lo mejor podrá ir aprendiendo más o menos los patrones a partir de los cuales, de cierta información que se ingrese, cuál debería de ser el tratamiento. Sin embargo, la realidad es que estamos en un entorno cambiante. Entonces, sí podríamos hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial como un apoyo para automatizar la entrada de datos, ¿no? Para reconocer a través de estos OCR, como comentabas, ¿no? De reconocimiento óptico de caracteres, pues empezar a obtener datos que permitan pues procesar de una manera más ágil, ¿no? El tema de la clasificación y codificación que comentabas es fundamental, porque al final del camino, pues es una vez que tú ya tienes identificado, inclusive hoy, por ejemplo, al hablar de ciertos códigos que se manejan, tanto en la facturación electrónica, en el caso de México, tanto lo que tiene que ver, por ejemplo, con estados de cuenta, ¿no? Donde ya a partir de ciertos campos podemos determinar si es cargo, si es abono, si es un cheque, si es una transferencia. Eso nos va dando la pauta para poder clasificar y codificar, ¿no? Y desde luego, hay algo muy importante a nivel de proceso de registro, pues el tema de, que decías, la conciliación de cuentas, ¿no? Pero al hablar de preparación de información financiera, y hago énfasis en el pero, ¿no? Pues es ahí donde precisamente ese proceso, al menos es algo bueno, la práctica nos lo ha dicho, y seguramente esto irá a cambiar. O sea, tal vez cuando estemos hablando de este mismo tema en algún otro webinar que hagamos en un año, probablemente, así como sucedió con el trabajo remoto que cambió mucho la perspectiva de cómo trabajar, seguramente también podremos estar hablando de algo diferente. Sin embargo, lo que es una realidad es que hoy, al hablar de preparación de información financiera y que involucre esas reglas de evaluación, de presentación y revelación, donde el uso del postulados como la sustancia económica, el uso del juicio profesional, creo que ahí es donde viene un punto muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado con
bueno, enfrentado es un decir, pero a los retos que involucra trabajar con un área de sistemas, ¿no? De repente nos dice, a ver, es que yo quiero que ya yo le sumes A más B menos C y lo multiplique por esto y les pueda generar la aplicación de la norma de arrendamientos, ¿no? De la norma, por ejemplo, ahora este gran reto de la IFRS 9, ¿no? Que inclusive, como que hemos tenido oportunidad de trabajar con muchos bancos, ¿no? Que en su implementación, ¿cuál ha sido un gran reto? Pues precisamente que hay un tema que dice, oye, identifica tu modelo de negocio. Oye, ¿y eso qué hago? ¿Qué le voy a meter al sistema o a qué sistema le meto para que me ayude a determinar cuál es el modelo de negocio? Una prueba es PPI, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas de solo pago de principal e interés, en donde finalmente dice, oye, pues es que a ver, métele los diferentes tipos de instrumentos financieros que manejas, estos diferentes tipos de activos financieros que manejas, para ver en cuáles sí pasan o no la prueba a partir de una serie de parámetros, sí, nada más que el mercado, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en la banca, ¿no? De trajes a la medida, como decimos, pues eso se convierte en un reto porque, híjole, pues sí, a ver, es que ese producto, pues no lo tiene capturado en cuanto a parámetros el sistema. Entonces, es donde viene otra vez, por eso hago énfasis en que ya para preparar la información, pues sí, los datos siguen siendo lo mismo, prestamos dinero, invertimos en instrumentos financieros, cobramos, devengamos intereses, etcétera. Sí, nada más que, ¿qué crees? Que el tratamiento va a diferir en función del modelo de negocio. Digo, ahorita estamos, me ejemplifiqué con un concepto, ¿no? Pero es un poco la realidad, ¿no? O sea, al final, cómo esa generación de la información financiera que involucra esa adecuada evaluación, presentación, revelación, pues ya trae trae implícito pues un impacto que otra vez, creo yo que hoy como profesionistas contables, como preparadores de la información, como financieros en general, tenemos que entender bueno, hay grandes áreas de oportunidad todavía en términos de inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, lo dices muy bien, ¿no? Y te voy a pedir ahorita un poquito más que profundices en esto que es el juicio profesional, que deriva del enfoque de la normatividad internacional mexicana que usamos, que es un enfoque basado en principios y que muchas veces inclusive no es explicado en las capacitaciones, ¿no? Cuando se capacita, ya sea en las universidades o en algunas instituciones de educación, este aspecto que es importante y que conlleva la aplicación de las NIFs y que, como bien lo decías tú, yo me imagino, por ejemplo, un doctor que de repente diga, voy a hacer una inteligencia artificial para que recete ante una enfermedad. Sí, a lo mejor tú y yo traemos el mismo padecimiento, pero nuestras condiciones son diferentes y lo vimos en las vacunas ahora en la pandemia, ¿no? A cada quien nos hacía un efecto diferente, aunque era la misma vacuna, aunque tuviéramos la misma edad, la misma complexión física, teníamos respuestas diferentes, ¿no? Entonces, inclusive en la firma siempre manejamos la triada, ¿no? Para este juicio profesional. Quisiera que nos platicaras un poquito de ese aspecto del enfoque basado en principios y por qué siempre estamos hablando de ese juicio profesional, por favor, Frank. Claro que sí, y mire, justamente voy a proyectar un poquito esta triada de la que hablas, ¿no? Porque finalmente primero que nada es importante entender, bueno, a ver, estamos hablando del juicio profesional. ¿Qué es? Bueno, el juicio profesional, la norma nos dice, oye, pues es emplear tu conocimiento técnico, combinarlo con tu experiencia para elegir, pues, la mejor aplicación de la norma, ¿no? Y obviamente la experiencia involucra, conoce la entidad y conoce el entorno, ¿no? Un caso que no sé si recuerdas por ahí que tuvimos con este cliente, esta empresa que en algún momento por ahí del 2007, ¿no? Nos decía que estaba feliz, el contralor nos comentaba, dice, estoy feliz porque pues ya me tengo que olvidar de la reexpresión de estado financiero, ¿no? Y entonces, pues le recordamos que él tenía subsidiarias en Argentina, ¿no? Entonces le dijimos, oye, ¿qué crees? Pues sí, efectivamente, la norma dice que ya no vas a reexpresar en tanto el entorno inflacionario no exceda, la inflación, perdón, el entorno económico no exceda del 16% en 3 años. Pero finalmente tienes una entidad, una subsidiaria en Argentina, y por ese simple hecho ya vas a tener que seguir manejando la reexpresión antes de consolidar tu información financiera. Por ejemplo, bueno, pues eso, si yo le digo a la norma, oye, pues simplemente valida que la información financiera
o el entorno no excede el 26%, oye, ¿cuál entorno? Bueno, pues el entorno en el que se mueve la entidad. Sí, nada más que, ¿qué crees? Que hay otro elemento, que es la moneda funcional, ¿no? Entonces, cuando hablamos, y ahí, ¿y qué pasa con la moneda funcional? Sí, que yo puede ser que esté en Argentina, pero si yo demuestro que toda la operación está dolarizada, entonces no me afectaría en ningún momento el tema del reconocimiento de efectos inflacionarios, ¿no? Porque el entorno no sería inflacionario. Digo, habría que profundizar, pero lo que quiero resaltar es que al final el juicio profesional involucra estos elementos que son y que tienen ese grado de subjetividad y que finalmente, ¿no? Al momento de ejercerse dicho juicio profesional, involucra otro elemento que son estos conceptos románticos que yo así lo digo, que en la escuela los vimos y a veces, y que bueno, al menos en lo particular yo lo entendí hasta que entré a este mundo de la información financiera y que es el famoso concepto del criterio prudencial o enfoque prudencial, ¿no? Porque entonces ahí es donde dices, oye, ¿qué tan capaz puede llegar a ser la inteligencia artificial, ¿no? Un programa para precisamente desarrollar ese criterio, ese enfoque prudencial, ¿no? ¿Y qué significa? Digo, para los que no estén o no recuerden ahora, pues es aplicar de manera cautelosa, ¿no? Tus juicios o a los juicios que haces, aplicar tu criterio bajo condiciones que son de incertidumbre. O sea, tomas decisiones y de alguna manera aplicas un criterio atendiendo a las condiciones en un momento específico. Y obviamente, cuando hablas de tomar ese criterio, algo que te dice la norma, por eso se llama prudencial, pues toma siempre el criterio que sea mucho más conservador ante un entorno de incertidumbre. Y la incertidumbre generada, porque como es una norma basada en principios, ya lo decías hace rato, el uso del criterio prudencial lo que hace es decir, oye, pues hay diferentes criterios. Oye, esos criterios cumplen con el marco conceptual y la norma en sí, claro, pero ¿cuál de esos resulta ser mucho más conservador? Y entonces es ahí donde viene esa parte de inteligencia. ¿No recuerdas que alguna ocasión nos decían también, oye, pero ¿qué puede pasar al final si estamos hablando de que puede haber circunstancias que sean similares, porque inclusive transacciones que sean similares? Es correcto. A lo mejor yo puedo hablar de dos empresas que las dos se dedican a vender tal vez equipos de cómputo. Sin embargo, pues al final del camino, el entorno en donde se muevan, y es ahí donde entra el juicio profesional, ¿no? El entorno, a lo mejor sí venden equipo de cómputo, solo que una lo vende en Centroamérica, en Sudamérica, y a lo mejor otra lo vende en Europa, y al final el entorno es completamente distinto. Y entonces, el tema es las implicaciones que puede tener eso en las políticas contables puede ser diferente. Y entonces son esos pequeños puntos que al menos hoy creo, ¿no? Y a reserva de lo que tú opines también, desde luego, y nuestros amigos del auditorio opinen, pues habrá que ver qué tan válido es el decir que el juicio profesional hoy podríamos de alguna manera dejarlo o delegarlo en la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, qué tema. Bueno, lo que dices del criterio prudencial, seguramente te voy a decir como muchos, todavía no habíamos nacido, entonces qué bueno que nos los platiques, ¿no? No, no es cierto, yo ya había nacido, pero muchos van a decir que está en los libros de historia, efectivamente. Y sí, este tema es muy interesante y a debatir, porque podemos dejar a un algoritmo, aunque esté basado en redes neuronales, toda esta, todo este análisis del entorno, de las circunstancias y hasta de la cultura empresarial, porque muchas veces el tomar una decisión sobre un sentido u otro habla también de la petición al riesgo, ¿no? El enfoque al riesgo que tenga la organización, porque muchas veces encontramos entidades cuya administración pues le gusta jugarse más hacia un riesgo, hacia una postura y otros son más conservadores, ¿no? En ese sentido y desde luego también cuenta la opinión del auditor que va a dar su dictamen sobre los estados financieros, la visión que tenga él. Es muy interesante y a veces nuestros clientes, seguramente nuestros escuchas estarán de acuerdo, pues pueden creer que ahora con la inteligencia artificial pues ya se va a eliminar los trabajos del contador. Por ahí oí a alguien que decía, pues es que ya con los sistemas asistidos, contables asistidos por inteligencia artificial, pues ya para qué quiero el contador, ¿no? Ya nada más le doy control print y me saca los estados financieros y ahí ya tengo mi información financiera. Entonces, fíjense a ver qué ustedes nos dicen a través del chat, estimados amigos que nos están escuchando, ¿qué opinan de este juicio profesional que se tiene que aplicar y si una inteligencia artificial, al menos como la tenemos ahorita, va a poder hacer eso, ¿no? Sabemos que estos algoritmos, estas redes neuronales en las que se basa el lenguaje de la inteligencia artificial, a diferencia del lenguaje natural, que es el que usamos los humanos,
pues se basa en datos estructurados, como lo hace en la automatización de procesos. Pero nos dicen los expertos, tenemos datos también no estructurados que proporcionan información valiosa que precisamente como tú dices, Frank, ¿no? Nos permiten analizar el contexto empresarial, los motivos de los clientes, ya hablabas del modelo de negocio, desde luego la sustancia económica que nos lleva a tener diferentes registros, porque la sustancia económica muchas veces no va a ser igual al, al, a la sustancia, déjame decirlo así, para efectos fiscales o para efectos legales, ¿no? Puede distorsionarse eso. Entonces ahí la inteligencia artificial, ¿tú crees que sería capaz de hacer esa separación? Fíjate bueno, siendo muy concreto, en este momento, creo que no. Y creo que no, porque al final es una realidad. Bueno, déjame partir esto en varios temas, ¿no? Primero, al final lo que es una realidad es que si tomamos como punto de referencia, ¿no? Que sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar, nos va a ayudar a procesar, nos va a ayudar, decíamos, a lo mejor inclusive gradualmente empezar a reconocer patrones y darnos ciertos enfoques. Yo creo que finalmente una realidad es que el uso del juicio profesional va a seguir siendo algo muy similar al uso del Waze, como yo lo digo, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa cuando usamos el Waze? Y creo que muchos de los que están hoy aquí nos entenderán en esta analogía, ¿no? Pues sin duda, ¿no? En muchos de los casos, y es algo que yo al menos con mi familia de repente les digo, hay que ser muy cuidadosos en el uso, porque pues no podemos decir, bueno, pues ya me marcó la ruta y por ahí me voy, oye, pero ¿qué crees que te metió a una zona muy complicada y lo único que hizo es ponerte en riesgo en algún momento del trayecto, ¿no? Yo creo que eso puede suceder con inteligencia artificial, es decir, sí, desde luego, al hablar, por ejemplo, de un procesamiento de cierto tipo de transacciones, sí, podría ser algo que me ayudara en definir a lo mejor gradualmente y seguramente con el aprendizaje ciertos criterios, pero nuevamente, la experiencia creo que va a ser fundamental. Tú tocabas un tema, oye, es que hay ese temor de que la inteligencia artificial pueda sustituir el trabajo de un preparador de la información financiera. Bueno, ya lo dijimos. Yo creo que sí, los procesos de registro contable, los procesos de preparación como tal en cuanto a estructurar, seguramente se van a beneficiar cada vez más con la automatización. Y seguramente van a acelerar gradualmente estos procesos. Desde luego, no tengo duda en que reduzcan errores y en ese sentido tendremos algo muy favorable. Pero hablar de una desaparición, bueno, habrá una desaparición en tanto no se entienda, y esto es tal vez el punto más importante que me interesa resaltar, ¿no? O sea, creo que el gran problema no está en usar la inteligencia artificial, sino en entender cómo esa inteligencia artificial nos va a impactar o nos está impactando. Y entonces, por ejemplo, como preparadores de información, yo creo que una forma o una manera de ver este impacto es entender que me está liberando de tiempo para que entonces yo me enfoque en tareas más estratégicas y analíticas, que por cierto, hoy me pide precisamente la misma normatividad financiera, ¿no? O sea, hoy me pide entender, me pide de profundizar cada vez más en las transacciones que estamos llevando a cabo para poder identificar esa esencia económica, para poder identificar muy claramente si se cumplen o no con los diferentes criterios para poder reconocer una operación en la información financiera o reconocerla adecuadamente. Entonces, creo yo que en ese sentido no perdamos de vista que como preparadores de la información financiera, como profesionistas contables, financieros, pues todo lo que tenga que ver con la supervisión, la toma de decisiones, el análisis estratégico, va a seguir siendo nuestra responsabilidad. Y la inteligencia artificial, desde luego, va a complementar nuestro trabajo. Pero de ahí hablar de que va a haber un reemplazo por completo, creo que eso no será algo. Y repito, no quiere decir que no le pueda pasar a alguien, pero le pasará en tanto no entienda. Por eso que hablamos de, hay que entender cómo me está impactando la inteligencia artificial para que la convierta en una aliada. Precisamente creo que es el enfoque que debemos seguir, ¿no? Claro, qué interesante, ¿eh? Oye, pues nos acabas de dar a los contadores una excelente noticia por lo pronto. Creo que ahorita todos sonreímos y estamos contentos porque fíjense lo que nos acaba de decir Frank, que al menos nosotros, los que estamos enfocados como contadores a estos temas, no nos vamos a quedar sin trabajo por los robots, por los sistemas, por la inteligencia artificial, porque bien lo dice, ¿no? O sea, se quedará sin trabajo aquellos que me imagino no se desarrollen,
y en la medida en la que nos quedemos más con tareas operativas. Porque en la medida en la que nos quedemos con tareas operativas, como ya lo mencionabas, Frank, pues los sistemas van a conciliar, van a registrar, van a depurar, van a integrar información. Y bueno, pues esa parte que hoy todavía en nuestro país y en muchas áreas los hacemos los contadores, pues poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Así como las aplicaciones de taxi, que ya vienen los taxis automáticos o las cajeras, ¿no? En los cines y en muchos lugares en donde ya uno solito paga, o en los cines, ¿no? Llegas y ya con tu tarjeta tú decides qué película vas a ver. Entonces creo que lo dices muy bien. Lo importante es qué tipo de trabajos son los que van a desaparecer, porque desde luego vienen a ayudar a esto, ¿no? De manera muy importante. Entonces, pues, de alguna manera era una pregunta que traía, ¿no? Si los contadores van a desaparecer o no. ¿Cómo dirías entonces tú, Frank, que cómo juega la experiencia, la especialización, eh, la preparación constante en esta era de la inteligencia artificial, en nosotros los contadores, podríamos decir en lo general? Claro, mira, creo que el primer punto es justo, ¿no? Para poder, bueno, déjame decirlo así, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de corregir, ¿no? O sea, obviamente yo para poder corregir tengo que tener de alguna manera cierto tipo de estudios, ¿no? De alguna manera hay una frase por ahí que en alguna ocasión escuchaba que decía, lo que con mucho trabajo se adquiere, dice, más se ama, ¿no? Y por otro lado, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, que al final del camino, en la medida en que amamos algo, entendemos y nos preocupamos por, de alguna manera, desarrollarlo, ¿no? Esto lo decía Aristóteles hace varios años, ¿no? Y Y, deja que te y interrumpa, me déjame gustó que, cuando... Sí, sí, no, sí, perdón, nada más decir, y es que esto lo pregunto, perdóname, porque hay de repente foros, hay videos, blogs, podcasts en los que se dice, oye, pues con el GPT Chat o con BART, tú ya metes datos y te hace estados financieros, ¿no? Tú ya metes estados exacto. financieros y ya te da indicadores fiscales, tú ya metes información y ya te da reportes. Entonces pareciera que pues es así de fácil, ¿no? Por eso te preguntaba y como, perdón la interrupción, pero haciendo énfasis en eso, porque también muchas veces nuestros amigos del auditorio nos preguntan, ¿no? Entonces ya con eso estamos hechos, estamos armados y perdón, continúa. No, 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 y justamente, y la respuesta es no. Yo creo que al final, otra vez, nosotros, inclusive, algo que se ha hablado de este tema de la inteligencia artificial es que para que funcione adecuadamente, pues tenemos que formular las preguntas adecuadas, ¿no? Y obviamente, ¿quién puede formular las preguntas adecuadas? Pues primero que nada, quien tiene un conocimiento sobre lo que está hablando, ¿no? Segundo, hoy también es una realidad que estamos en un mundo en donde la preparación nos permite cuestionar. Yo creo que precisamente la inteligencia artificial es algo o el resultado que arroja el uso de la inteligencia artificial en algún tipo de operación debe ser cuestionado. Y otra vez, ¿cómo cuestionas algo si no tienes el conocimiento necesario para poder hacerlo? Entonces, otra vez, ¿no? Al final recuerdo mucho este robot, no sé si tú recuerdas ahorita el nombre, este robot abogado, ¿no? Que por ahí Sí. se desarrolló, ¿no? Y que fue algo muy interesante porque, pues decían, bueno, pues es que al final lo pusieron a competir y de alguna manera llegó a una conclusión muy similar a la que llegaba un grupo de expertos legales. Solamente que lo hizo, los otros se tardaron no sé cuántos días u horas, no recuerdo bien el ejemplo, pero y esto lo hizo en milisegundos, ¿no? Dices, bueno, sí, y está perfecto, pero el punto es, ¿llegó a lo mismo? Sí, sí llegó a lo mismo. ¿Y cómo supiste? Ah, bueno, porque yo hice todo el análisis, ¿no? Entonces ahí es donde viene esa parte de entender cuáles son los argumentos que de alguna manera yo incorporo y cuestiono y le planteo a la inteligencia artificial y que a partir de ahí precisamente me genera un resultado y pues de igual manera yo no puedo, yo puedo decir, ah, perfecto, tienes razón, porque entonces ahí es donde hay otro temor que creo que es un temor muy fundado y es convertirnos en esclavos de la inteligencia artificial. O sea, fíjense, esto es muy importante y esto sí creo que es algo que debemos tener muy claro. O sea, más allá de tener como aliados a la inteligencia artificial y una alianza en donde el dominio y de alguna manera el control de la alianza sea nuestro, te puedes convertir en esclavo en el momento en el que, a ver, pues yo le digo esto, ah, me dijo que eso es lo correcto, perfecto, ¿no? Y entonces, sin ese conocimiento, sin esa capacitación continua, si de alguna manera preocuparme yo por entender
lo que está haciendo de alguna manera la inteligencia artificial para poder decir, oye, pues cuando menos al momento de ingresar estos parámetros de forma global, sí arrojó lo que creíamos que tendría que arrojar. Y ahora, si hablamos de replicar eso bajo condiciones similares, pues entonces ya ahí podremos decir que el resultado seguramente será algo positivo, tanto en optimización de tiempos como en sí el resultado mismo. ¿Pero de qué depende esto? Pues depende nuevamente de entender a dónde debemos llegar, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Claro, claro, sí, yo lo veo. Es Ross, el robot que dices. El robot desarrollado con la tecnología de la supercomputadora Watson, ¿no? De IBM. Esto que dices, efectivamente, yo así lo veo, ¿no? Creo que hoy la inteligencia artificial es un gran superasistente que vino a ayudarnos en tareas repetitivas, operativas, más operativas que estratégicas, como tú lo dices. Y finalmente, pues así lo debemos de aprovechar, ¿no? No pensar que él va a hacer todo y como un buen asistente, por más inteligente que sea y que vaya aprendiendo, siempre el que tiene el toque final debe de ser el consultor, el que tiene la experiencia. Por eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y creo que todos Correcto. lo hemos comprobado porque simplemente ustedes, amigos que nos escuchan, chequen, háganle una pregunta a estos chats de inteligencia artificial y van a ver que en lo general está bien muchas veces, pero en lo general, pero ya hacia lo específico todavía, porque la inteligencia artificial más avanzada cuesta todavía y cuesta mucho utilizarla, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que lo dices muy bien y me dejas con la reflexión de que habrá que preguntarnos, ¿a mí me pagan por pensar o me pagan por hacer? Y creo que en la medida que yo lo que hago me lo paguen porque hago, pues me va a quitar el trabajo, la tecnología, pero si yo cobro por pensar, pues en esa medida, pues voy a aprovechar esta tecnología para irme superando, para ir aprendiendo más, inclusive nosotros mismos en algún momento ser los que vayamos perfeccionando esta inteligencia artificial, ¿verdad? Oye, Frank, y ya un poco yendo hacia el final de nuestra conversación, en donde ya saben, amigos, les invitamos a que hagan sus comentarios, sus preguntas, el debate para ahorita leer algunas. Eh, Finalmente, parte también de nuestro tema era sobre el aprendizaje y desde luego la aplicación de las NIFs. Ahora hablando del aprendizaje, ¿cómo la inteligencia artificial, cómo la podemos utilizar también para que nos ayude en la investigación? Desde luego ya hablamos aquí de la aplicación y del aprendizaje de las NIFs. Mira, creo que tocas justamente un elemento importante, ¿no? Al final, lo primero que se logra precisamente a partir de la inteligencia artificial en un proceso de capacitación, pues es que podemos de alguna manera, número uno, identificar necesidades especiales, ¿no? Es decir, de alguna forma, lo que al momento de que nosotros con el uso de la inteligencia artificial podemos diseñar o tenemos la capacidad de diseñar en determinado momento programas de carácter muy particular que de alguna manera vayan enfocados precisamente a identificar a partir tal vez de patrones, ¿no? Decir, oye, a ver, vamos a entender cuáles han sido, no sé, se me ocurre pensar imagínate un informe de auditoría, ¿no? Un informe de auditoría mezclado también con pues estas cédulas, informes de observaciones, ¿no? Al control interno de una compañía, ¿no? Creo que algo interesante, por ejemplo, podría ser oye, ¿cómo a partir de incorporar eso, decir, oye, a ver, a partir de eso que detectamos, ¿qué áreas de oportunidad podría llegar a tener? Alguna ocasión, justamente hicimos este experimento, ¿no? Con ChatGPT y fue algo muy interesante porque decía, oye, pues lo que detectamos al momento de analizar, porque se incorporaron como que los informes de tres compañías de un mismo grupo, entonces como que resaltaron de alguna forma, fue una cuestión muy interesante porque lo que resultó es, identificó como que un patrón a partir del cual señalaban cuáles eran las áreas de oportunidad que se identificaban en ese sentido en temas de control interno contable, ¿no? Y entonces, precisamente a partir de ello, pues vino la definición de un programa muy particular de capacitación que se definió en ese momento para esta entidad. Pero además, a partir de ello fue definido cuál podría ser un plan de acción óptimo con base no en la experiencia propiamente de la empresa, sino algo interesante, y ahí sí fue muy enriquecedor,
pues es, oye, ¿qué técnicas pueden ser de alguna manera mucho más fáciles o mucho más útiles o más efectivas para poder capacitar sobre esos temas en lo específico, ¿no? Yo creo que hablamos de varias cosas. Por un lado, podríamos hablar de ayudarnos a identificar áreas de oportunidad, de trabajar esa detección de necesidades de capacitación, porque también es algo que se puede hacer a partir justamente de este mismo, de estos mismos aplicativos. Pero por otro lado está precisamente en entender cuáles serían, a partir de esos resultados, canales de acción precisamente en beneficio o en pro de una mejora precisamente dentro del proceso de generación de información en las organizaciones, ¿no? Exacto, exacto, muy interesante y muchas gracias, Frank, por todos estos comentarios que nos has dejado. Tenemos aquí el comentario, el amable comentario de Blas Portilla, que efectivamente, ¿no? Nos dice, la tecnología simplifica los procesos de registro contable, pero los contadores deben enfocarse en la información que genere que se genere esté correcta, ¿no? Todos los requerimientos, nos comenta, todos los requerimientos del SAT derivan de que la información se genera y envía correctamente. Efectivamente, y el SAT ya desde hace tiempo está aplicando esta inteligencia en su CRM precisamente para cruzar información, para mandar requerimientos. Entonces la pregunta y el contribuyente, ¿cuándo lo va a hacer, verdad? Efectivamente. Mándenos sus comentarios, por favor, sus preguntas al chat, a las redes, en donde ya sea el canal que nos estén viendo. Y por último, Frank, quisiera comentarte o quisiera preguntar, perdón, que nos comentaras una recomendación hacia nuestros escuchas, sea finalmente y un poco a manera de conclusiones. Entonces, eh, es bueno, nos va a ayudar el chat GPT y todas estas tecnologías, que son muchas, hay cientos de aplicaciones ahora, si no decir miles, y que van desde los chats, como los que ahorita hemos hablado, que producen ya videos de manera automática, que generan fotografías, que hacen presentaciones, que toman dictado, que convierten audios en texto, textos en audio. O sea, hay una infinidad ahora de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, Frank, yo te diría alguna recomendación final que nos hicieras a los contadores ante esta era de la inteligencia artificial, ante esta tecnología, por favor, si eres tan amable. Claro, y mira, lo voy a tocar desde tres puntos de vista, ¿no? Por un lado, en algún momento escuchaba al CEO de Apple precisamente, eh, haciendo referencia justo al tema de la inteligencia artificial, desde una perspectiva ética, ¿no? Y recuerdo que él decía algo así como que lo que nosotros tenemos que hacer al momento de aplicar en sí la inteligencia artificial es asegurarnos de que estamos usando la inteligencia artificial de una manera que realmente vaya en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. Y en este sentido, traduciendo eso, yo diría, oye, ¿qué estamos haciendo en beneficio de la profesión? ¿Qué estamos haciendo de alguna manera para que la profesión o la actividad en sí de nuestro día a día como preparadores de información, como analistas, como auditores, como contadores, como usuarios en general, ¿qué estamos haciendo precisamente para mejorar a partir del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que, y partiendo de la base, ¿no? De que al final, pues, hoy usamos muchas máquinas, desde un software contable, ¿no? Usamos muchos sistemas ahí que te extraen del SAT información. O sea, al final, cada máquina tiene inteligencia artificial. Y cuanto más avanzada sea, pues, al final del camino, más avanzada seguramente va a ser la inteligencia artificial. Pero lo que es una realidad es que otra vez, no perdamos de vista que una máquina no puede tener ni sentir, podríamos decir lo que está haciendo, no tiene ese juicio. Al final va a seguir las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las de nosotros. Y entonces, para ello necesitamos dar buenas instrucciones. ¿Y cómo podemos dar buenas instrucciones? Estando capacitados y conociendo sobre el tema. Segundo, yo te diría que sobre el tema que hemos hablado, oye, el mantenernos en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, es una realidad, también se ha dicho, la única manera de asegurarse, ya lo comentamos hace rato, de que vamos a conservar nuestro trabajo con la llegada de la inteligencia artificial, es precisamente haciendo algo que la inteligencia artificial no puede hacer.
¿Y qué es eso único que la inteligencia artificial no puede hacer? Ser original, dicen por ahí. ¿Y cómo es esto? Pues obviamente, o sea, ¿cuál es este algo original que ninguna inteligencia artificial pueda reemplazarnos? Y entonces esa originalidad nuevamente la vinculo con el juicio profesional, lo vinculo con el conocimiento de la norma, lo vinculo justo con esa experiencia que finalmente nos va a dar ese punto de vista estratégico para poder dictar, y lo digo con el punto pasado, las instrucciones específicas para alcanzar resultados específicos que sean contundentes, ¿no? Y desde luego, al final, eh, no perder de vista, y aquí a lo mejor podemos entrar en mucha discusión, ¿no? Pero yo creo que no perdamos de vista que la inteligencia artificial, alguien ya lo dijo en algún momento, es casi una disciplina de humanidades. Porque al final lo que estamos haciendo es entender o buscamos entender esa inteligencia humana con precisamente esa vinculación tecnológica, precisamente encaminado a mejorar. Ya lo dije arriba. Entonces, al final del camino, más que hablar de una inteligencia artificial, creo que aquí aplica muy bien ese concepto que no es nuevo y que tú lo conoces muy bien, denominado inteligencia extendida, ¿no? Yo creo que hoy precisamente lo que debemos buscar es cómo potenciamos nuestra inteligencia a partir de esa inteligencia artificial. Como seres humanos, también tenemos una capacidad precisamente de aprendizaje continuo. Y en ese sentido, si tenemos ese potencial nosotros, aunado al potencial de la inteligencia artificial, creo que pueden venir cosas sumamente interesantes. Muy bien, Frank, pues muy interesante. Muchas gracias por estos conceptos que compartes con nosotros. Sin lugar a duda, es un reto que debemos de aprovechar, como dices, para seguir creciendo, para seguir mejorando y tomar la inteligencia artificial, esta nueva tecnología que va a seguir desarrollándose como un gran asistente, ¿no? Hay que aprovecharla, conocerla, pero sobre todo seguir generando esa marca personal de la que ahorita nos hablabas, esa diferencia competitiva que cada uno debemos de tener y que ChatGPT o cualquier otro bot no nos podrá copiar. Yo agregaría nada más, el tema es muy extenso y el tiempo corto, ya tendremos otros webinars sobre el tema y por favor ustedes escríbanos, amables amigos, de qué otros temas, qué modalidades sobre este y otros temas quisieran escuchar, pero hablaría pues de la privacidad de datos, tengan cuidado, mucho cuidado porque no tenemos asegurada la privacidad de datos cuando utilizamos estas tecnologías de inteligencia artificial, sobre todo las que son gratuitas. Recuerden que cuando algo es gratuito, lo que están vendiendo son tus datos, ¿no? Y por otro lado, pues la falta de precisión que pudieran tener también estas inteligencias, los sesgos en la información, ¿no? Pues les agradezco, no sé si por allá en las redes te hayan llegado algunas preguntas, Frank. Aquí nos dice Marco Pues vamos a Carreras ver. que muchas gracias, muy interesante. Sí, lo mismo por acá en redes. Exacto, también nos dan aquí la razón sobre el tema, el manejo ético de la inteligencia artificial. Y bueno, ahí podríamos hablar, yo creo que podría haber un webinar particularmente sobre ese tema del manejo ético, ¿no? Ay, Mira, aquí hay un tema, creo que el impacto de ESG en la inteligencia artificial. Mira, esto también, creo que sí, ese tema, ¿no? Y que sin duda estamos empezando a vivir todo este tema de ambiental, ¿no? Y de sostenibilidad y gobernanza. Sin duda, bueno, también vendrán cosas muy interesantes en esa temática. Y bueno, pues básicamente es lo que yo agradeciendo aquí lo que hemos platicado. Y bueno, pues sin duda creo que pues hay mucho que platicar de este tema. Pues por mi parte, Mauro, un gusto nuevamente estar contigo aquí platicando de estos temas y sobre todo un gusto el poder tener aquí este auditorio que hoy nos acompañan y esperemos que pues, se vayan con una idea pues tal vez un poco mucho más amplia o tal vez con más dudas, ¿no? Pero que sin duda los motive a seguirse preparando y sobre todo, creo yo que hablando de motivación, quede claro que tenemos como usuarios, como preparadores de la información, creo yo una gran oportunidad de potenciarnos a partir
del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, Mauro. Muchas gracias al auditorio y Muchas gracias, José Frank. adelante. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron. Les agradecemos a nombre de Mefintax. Mi nombre es Mauro González González y les recordamos que en Mefintax pues tenemos ahí los programas, los temas, el desarrollo precisamente de profesional, temas de desarrollo profesional precisamente para aprovechar este y otros temas y seguir generando valor a nuestros clientes en beneficio de nuestros clientes y pero también de nosotros mismos. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo webinar. Muy buena tarde.